Estimados estudiantes de medicina, es un placer darles la bienvenida a la charla Inteligencia Artificial, enfoque práctico para estudiantes de medicina, organizada por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Daniel Reyes, presidente de ACEMUFRO, y tendré el gusto de conducir este encuentro en el que contaremos con la experiencia del doctor Pedro Rasuris, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente becado de Medicina Interna de la Universidad del Desarrollo, fundador de la comunidad de Instagram Med y Ayuda, y cuenta con los diplomados de Bioética de la Universidad del Desarrollo y Machine Learning de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, la exposición tendrá una duración aproximadamente de 30 a 45 minutos, seguida de un espacio para preguntas. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Pedro para que pueda presentar. Bueno, gracias Dani. Bueno, el Dani ya me presentó, pero igual les comento, me llamo Pedro Rosuri, más conocido como Pello. Me pidieron hacer esta charla que va a ser un enfoque muy práctico, como más que latearlos con la teoría y todo, que es un mundo aparte, que es bastante interesante, a ver si lo quieren investigar. Pero el enfoque de hoy día va a ser cómo usar la inteligencia artificial aquí y ahora, ¿ya? Voy a compartir pantalla para la presentación que... Ya, ¿qué está viendo Dani? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, estoy a dos pantallas, así que por si como cambia mucho la mirada. Em, entonces, démosle. Conflicto de interés no tengo ninguno. Ojalá ChatGPT o la inteligencia artificial me pagará por esto, pero más no. Y esta es la ruta y objetivo. Ya, vamos a ir la clase, o la charla, digamos, en tres partes. Primero, los principios éticos, que encuentro que es fundamental tenerlo súper claro antes de meter como todo lo que sea inteligencia artificial dentro de como atención a pacientes. Herramientas para el estudio, que va a ser nuestra parte más como una parte más práctica, digamos, eh, sobre cómo usarla como para estudiar, como estudio y academia. Y una parte que es, yo creo que les va a interesar un poquito más a los internos y a los chiquillos más grandes que estén en las prácticas, como para usarlos ya como de frente, como en la clínica, en el hospital y de frente al paciente. Entonces vamos a partir un poquito con los principios éticos, que esta parte viene un poquito más, ah, viene un poquito más a la segunda parte, a la parte más como de atención al paciente, ya, porque la parte de academia no tiene tanta relevancia. Pero bueno, hay varios principios éticos que hay que tener en consideración a la hora de usar inteligencia artificial, porque estos pueden llevarse, como pasar a llevarse de diferentes formas mientras uno ocupa esto. Partiendo, por ejemplo, con el tema de la confidencialidad, que bueno, uno sabe que la información, para los más chicos sobre todo, la información que está dentro de la ficha y que se comunica con el paciente, debe quedar dentro de la relación médico-paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué conflicto hay acá? Que tengo los datos del paciente, que yo se lo doy a ChatGPT o a la inteligencia artificial X. No me consta qué hace ChatGPT con esa información, que quizás la subo a una nube, a los servidores de ChatGPT de OpenAI, y no, tampoco me consta qué va a hacer ChatGPT con esa información luego de que yo la subo. Ya no tengo idea si es que se la va a dar a otro usuario, si es que pide por datos de Juan Pérez, no sé si la va a usar para entrenamiento, no sé qué va a hacer con la información que yo le subo. ¿Ya? OpenAI en específico, que son los creadores de ChatGPT, tienen como dentro de su compliance, tienen como todo esto súper claro. Y efectivamente muestran que su rol, o sea, y su objetivo es que ChatGPT ocupe la menos cantidad de información personal posible y que estos datos personales no sean usados para entrenar los modelos. ¿Ya? Ahora, eso es la teoría, ya eso es lo que o sea, lo que OpenAI dice, pero a nosotros no nos podemos poner 100% seguro de que eso va a ser así, ¿ya? Hay algunas formas como de desconectar el modelo de Internet, entre comillas, como de desconectarlo de los servidores, que es
por ejemplo, en esta opción que uno puede desconectar que los datos tuyos sean usados para mejorar el modelo, se pueden usar los chats temporales que elimina la conversación y nos comenta que no se van a subir a la nube. Pero, y esto en ChatGPT, pero pensando también en otra inteligencia artificial, la recomendación es no subir datos sensibles e identificables de los pacientes. ¿Ya? ¿Qué son datos sensibles? Cualquier dato que pueda identificar al paciente, ¿ya? Nombre, root, dirección, teléfono, ¿ya? Pero a grandes rasgos, como subir un caso que a grandes rasgos sea como el caso del paciente, no sé, un paciente llega por insuficiencia cardíaca, como que no habría conflicto porque hay 100.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces no puedes identificar al individuo personalizado que subiste el caso si es que no sube datos sensibles, ¿ya? Ahora, también existe el problema de los sesgos que una inteligencia artificial funciona en base a la información que tú le das. Entonces, si tú le das información sesgada, los resultados van a ser sesgados, ¿ya? Incluso esto se te puede multiplicar el sesgo y llevarte a tomar decisiones erróneas, ¿ya? Acá en concreto un ejemplo que no está asociado a la medicina, pero es bastante bueno para graficarlo que el caso Compass, que es una inteligencia artificial que estaba diseñada para determinar si un preso podía o no optar a libertad condicional. La cuestión es que, si bien el algoritmo en el papel no incluía la raza dentro de los parámetros para como tomar la decisión, igual en la práctica era mucho más firme con personas de piel morena que personas blancas. Y esto, y ustedes pueden decir como ya, pero ¿por qué? ¿En base a qué se hace esto, ya? Porque las personas de piel morena solían tener o sea, peor nivel socioeconómico, vivir en barrios más vulnerables, tener peor ingreso, peor ubicación. Entonces, eh, como se llevaba a esa conclusión solamente por los datos que uno aportaba, ¿ya? Aunque no tomara la raza en sí, tomaba otros datos que ayudaban, que favorecían a perpetuar este sesgo. Entonces, como considerar como que ChatGPT puede hacer inferencias erróneas, o sea, esto lo hice como específicamente en ChatGPT, pero puede ser toda la inteligencia artificial, digamos. Las inteligencias artificiales pueden hacer inferencias erróneas según los datos que uno les pasa. Y el tema de la responsabilidad también es súper importante, que para graficarlo tengo este ejemplo de un abogado que ocupó ChatGPT para pedirle un caso de ejemplo para uno de sus juicios. La cosa es que el caso de ejemplo que le dio ChatGPT era falso. No era 100% falso porque, por ejemplo, si el caso real era eh, el Juan Pérez versus Latam en el 2005, ChatGPT le dio un caso que era Juanita González versus Sky el 2009. Entonces, como que ChatGPT recreó un caso en base a otros casos reales y este abogado usó este caso falso, digamos, para presentarlo al juicio y lo cacharon y eso es ridículo. La cuestión es que la inteligencia artificial no es responsable de las decisiones. ¿Ya? Como que las decisiones las toma el médico tratante o el personal de salud tratante que esté usando la inteligencia artificial. Ya como que uno no puede meter preso a una inteligencia artificial. Ya. Como ese es el concepto como que quieren con que creo que se quede. Ya como que las decisiones, independiente de lo que diga la inteligencia artificial, la responsabilidad siempre va a ser del usuario. Y el último conflicto es el tema de las black box, que la inteligencia artificial a grandes rasgos funciona así. Uno le pasa datos a la inteligencia artificial, algo calcula la inteligencia artificial, que no tenemos ni idea qué es, y después nos da un resultado. ¿Ya? Yo no tengo ni idea qué es lo que calcula la inteligencia artificial para darme tal resultado. Ya, por ejemplo, si eh, tengo un modelo que va a predecir la probabilidad de infarto de un paciente. Entonces, le paso los datos del paciente a esta inteligencia artificial
y me dice, bueno, tú tienes un 96% de probabilidad de mortalidad por infarto. Entonces, como ese 96% de mortalidad, como no tengo idea de dónde lo sacó la inteligencia artificial. Ya no sé si, no sé qué factores ponderó, cuáles no, no sé cuáles son los parámetros que puedo modificar, cuáles no. Entonces, puede llegarte a dar una información que si no la sabes interpretar, que te queda en el aire. ¿Ya? Entonces, como a modo de resumen y de recomendaciones, es una herramienta de apoyo, o sea, que jamás cambia el juicio clínico. Se recomienda también como avisar al paciente en caso de que sea usar, evitar ingresos de datos sensibles a las plataformas, de ellas no seguras o no aprobadas, porque hay plataformas como seguras, digamos, como que cumplen con las regulaciones, que en Chile yo no conozco ninguna. La responsabilidad es del médico tratante o de la persona, digamos, y es como parte de nuestra responsabilidad como formarse adecuadamente sobre las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial. Ya, y yo creo que esa fue la parte un poquito más lateral, pero yo creo que importante, así no la voy a dejar de lado. Y ahora nos vamos a enfocar un poquito en cómo usar las inteligencias artificiales para estudiar. ¿Ya? Cuando yo estaba en pregrado no estaba la inteligencia artificial, ¿eh? Así que esto es como mirando un poquito lo que yo hubiera hecho si la hubiera tenido yo. ¿Ya? Y son ejemplos súper concretos como para que se queden con la idea, ¿no? Entonces, este es como un proceso natural del estudio, digamos. Uno, eh, bueno, sabe que tiene una clase, el viernes, por ejemplo, vamos a tener clase de insuficiencia cardíaca, entonces el doctor te manda material, te manda el calendario, toda cuestión. Después uno tiene las clases, uno va a su casa a estudiar y finalmente al examen, ¿ya? Entonces lo diría como artificialmente dividí la clase así como para que vayamos paso por paso viendo como en cada fase, cómo podemos usar la inteligencia artificial. Entonces, de opciones de inteligencia artificial hay millones, hay muchas, muchas, muchas. Acá les puse las más conocidas, que estas son todas chatbots. ¿Ya? ¿Qué son los chatbots? Son estas inteligencias artificiales que son conversacionales. ¿Ya? Como diferente a otras inteligencias artificiales que son, por ejemplo, no sé, pues, un modelo que uno mete datos y la salida de un dato a una clasificación. ¿Ya? Esto uno puede conversar como si fuera una persona. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Mi favorita personalmente es ChatGPT, pero al final es la que a uno le sirva más, ¿ya? Porque uno siempre ve como posts o como contenido donde dice, no, a ChatGPT le fue mejor acá, pero otro le fue mejor a Copilot, y van así, pero en verdad no. La práctica es la que a ti más te acomoda, ¿ya? Eh, Entonces, partiendo como todo lo que es preclases, que basándonos como en el concepto de que sabemos que tenemos clase tal día y que entran tales contenidos, una forma de como, no sé, por ejemplo, enfrentarse como a la clase es la teoría del 20-80. ¿Qué es la teoría del 20-80? Que con un 20% de la materia puedes puedes entender el 80% como del total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacerle un prompt de fácil, esto lo hice como todo muy como a la rápida, digamos, entre comillas. Entonces, dime el 20% de lo que debo saber para entender el 80% de la diabetes mellitus. Y acá, esto fue un resultado que me dio la ChatGPT en este caso, de las clasificaciones, el diagnóstico, la fisiopatología central, las complicaciones, tratamiento básico, objetivos de control, y seguía, lo corté porque seguía un poquito más después con tratamiento de segunda línea, creo que ya no me acuerdo muy bien, pero como a grandes rasgos lo vi y era como súper adecuado. Entonces, como para hacerse una idea de qué me van a hablar en la clase, como hacer como este estilo de prompt, como que puede ser súper útil. Resumen de la bibliografía del curso, que yo creo que varios lo han hecho, como meterle a ChatGPT, porque siempre uno le mandan 1000 papers, que es imposible que uno se lea, y que son de 12 páginas cada uno, e incluso de repente te tiran libros, entonces y más encima en inglés, entonces es como un poquito utópico como leerse todo antes de la clase. Entonces, qué mejor manera de que subirle la bibliografía a ChatGPT. En este caso le subí un paper, pero uno puede subir más de un paper y decirle como hazme un compilado resumen de la clase que voy a tener, digamos.
En este caso es de VIH. Y le puse este paper, es parte de la bibliografía de la clase, dame los puntos básicos que debo saber antes de la clase. Fue un poquito redundante en ese sentido. Y lo mismo, como que ChatGPT me lo resumió bastante adecuadamente. ¿Ya? Entonces uno ahí puede tener como una idea básica de lo que vamos a conversar. Eh, Después, preguntarle dirigidamente sobre un tema y como el enfoque, porque uno, lo que pasa uno en pregrado, sobre todo con contenidos nuevos, es que te bombardean con materia que uno no sabe muy bien en qué enfocarse. ¿Ya? Después con la práctica uno ya cacha que hay cosas más importantes que otras, que hay cosas más frecuentes que otras, pero eso como cuando lo veis por primera vez, esto ya como más enfocado como a los chiquillos más chicos, cuando lo veis por primera vez como que uno se siente agobiado y trata de estudiarse todo, entonces una cuestión que no, la práctica no se puede, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decirle mañana, me dio con la diabetes mellitus porque era lo que tenía en la casa, pero mañana tendré una clase de diabetes mellitus, dime los puntos clave en los que tengo que prestar atención. ¿Ya? Como, porque de repente tiran papers de la cuestión, que tal tratamiento es mejor que el otro, entonces, ¿no? Como que, básicamente como que, ¿qué es lo que me tengo que saber para la prueba, digamos? Un poquito así. Entonces acá que me dio las clasificaciones, estupendo, los criterios de diagnóstico, las manifestaciones clínicas, el tratamiento, creo que un poquito más abajo están las complicaciones, pero como que súper como al grano, digo. ¿Ya? Después, ahora, eso fue todo pre-clases. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a la clase y de acá me voy a agarrar un poquito de varias suposiciones. Primero por el tema de las transcripciones. Hay profesores que, si es que los profesores no les molesta que graben las clases, que habían compañeros míos que la clavaban y que no había problema. Y después las transcribían a mano y se pegaban la lata de toda una semana ir transcribiendo las clases. Ya, bueno, esa cuestión como que quedó totalmente obsoleta, ya no es necesario transcribirla todo. Tenemos varias herramientas. Una que yo descubrí hace poco, aunque uno puede googlear y te salen y se misma, y muchas gratis o como algunas pruebas gratis, que es el TurboScribe, que a mí me ha resultado bastante bien, en donde uno le sube el audio y te lo transcribe. Y por ejemplo, acá en una grabación de una clase de infectología, creo que era de fiebre en el paciente hospitalizado. Y bueno, te marca los tiempos, todo, y te transcribe hasta las muletillas. Entonces está como súper poco pulido, digamos. Entonces yo agarré eso, lo copié, lo pegué, y le dije, esta es una transcripción de la clase, hazme un resumen ordenado. Y como que le sacó la muletilla, me ordenó un poquito el párrafo, y como que ahí ya uno tiene como el copy de la clase. Después, algo que yo hubiera hecho también harto es como el tema de preguntas rápidas, porque no, yo en su tiempo eh, tomaba apuntes al computador, digamos, entonces igual tendría como, hubiera tenido el ChatGPT ahí mismo. Y típico que se le pasa la diapositiva o no entiende algo muy bien, entonces como en vez de, no sé, preguntar al compañero que quizá también estaba perdido, porque todo el mundo se pierde de repente en las clases, sobre todo en la última o tener que googlearlo, como fácil preguntarle como a ChatGPT ahí mismo, como en la ventana aparte, como, oye, se me pasó cuáles eran las metas de glicemia en pacientes diabéticos, ¿cachai? ¿Cuáles son las metas de glicemia en pacientes diabéticos? Ya, una tablita, listo. Ahí me la tiene listo, cortar, copy y paste, los pego listo en mi app. También, ¿qué hubiera hecho yo como para tomar apuntes rápido? Em, no sé si le ha pasado, pero una diapositiva con mucha información que uno, por ejemplo, los factores de riesgo, en donde son relativamente todo importantes y el doctor dice como, ah, ya, estos son los factores de riesgo, la pasan 2 segundos. Entonces, si tenía el PowerPoint eh, o logré sacarle una foto con permiso del doctor, ahí también por lo general no, mi experiencia nunca han tenido atado puedes subir esa imagen y te la transcribe al tiro. Entonces, como en vez de pegarte la lata de tratar de teclear o de escribir a mano como a 200 por hora todos los factores de riesgo que están en la pantalla que tú sabes que te van a cambiar en 3 segundos, le podéis pasar directamente la imagen, te los transcribe y así es copy-paste o después los copias con calma si es que escribí a mano. Em, También el tema de que salió ahora hace poquito,
la actualización de generador de imágenes de ChatGPT, que es brutal. Si es que no han jugado con ella, yo creo que jueguen, porque en verdad es súper buena. Y por ejemplo, acá le dice, hazme en este mismo chat, en el mismo chat en donde me lo transcribieron, hazme una infografía con ellos siendo los factores de riesgo. Entonces, en un par de segunditos me hizo esta infografía, ¿cachai? Como para la gente que es más visual, como para estudiar, o que le guste tener como apunte más bonito y la cuestión. Después, terminó la clase, hay que irse a la casa a estudiar. Entonces, una cuestión que siempre a mí me complicó es cómo hacer calzar todo el estudio antes de la prueba. Y eso fácil te lo puede hacer ChatGPT. Em, por ejemplo, le podéis pasar todo tu temario que entra para la prueba y decirle acá, este es mi temario, tengo una semana antes de la prueba, ayúdame a organizar mi estudio. Y le pasé el calendario que tenían, ya ni me acuerdo cuántas unidades tenía, unas 5 o 6 unidades. Entonces, en el plan de estudio, en el día uno, fundamentos de la fisiopatología, concepto, lesión celular, técnica y revisión activa, que era 5 preguntas tipo test. O sea, como que acá no solamente me hizo el calendario, me hacía como tips de repaso también. Y el día 2 era lo mismo, como avanzaba un poquito más y decía como ya, repasa tal cosa del día uno. Si uno se pone más exquisito, le puede pedir horarios, como, oye, tengo solamente de las 5 a las 8 para estudiar, ¿cachai? Como ayúdame como a priorizar los temas, ¿cachai? Y de repente, y te pone incluso como breaks de estudio, eh, te hace como la técnica del repaso, entonces como si vaya en el día 10 como ya acuérdate de repasar el día 5. Entonces que si uno necesita como un poquito más de push y organizarse un poquito como para el tema del estudio, como que puede jugar un poquito con el tema de el estudio y la calendarización. Después, algo que también se puede hacer y que yo he usado no tanto como para preguntas de prueba, pero sí para caso clínico, que ya no tengo preguntas de alternativa, lamentablemente, pero hacer exámenes de prueba, digamos. Entonces uno le puede subir el contenido, acá no me di la lata, pero le podéis subir los papers, le podéis subir como fotocopias de tus mismos apuntes, fotocopias de tu cuaderno y decir, por ejemplo, acá hazme 5 preguntas de alternativa sobre diabetes mellitus progresivamente más difíciles, que tenga fisiopatología, clínica, manejo, y dame un feedback luego de cada uno. Entonces, por ejemplo, esta era la pregunta uno. Me equivoqué a propósito, como para ver cómo respondía. Me dijo, no, en verdad esta era la respuesta correcta y me da un feedback. ¿No? Hay distintas formas de hacerlo. Esto como la idea era así, lo prompté en este minuto como para que me tirara pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pero si uno quiere, puede tirar todas las preguntas simultáneamente y después como imprimirlas y hacer la mano. Quizá en preguntas de desarrollo. Entonces ahí como uno puede ir jugando en, como en lo que uno necesita. ¿Ya? De hecho, la podéis pasar como a HTML y hacer como así como un tipo formulario, como similar como a una prueba online, como tirando ideas sueltas, digamos. Después, algo que sé que hay mucha gente que ocupa, que yo personalmente nunca ocupé porque nunca me acomodaron, pero el tema de las flashcards. Que de hecho, por el Instagram también mucha gente me preguntaba cómo se podían hacer flashcards. Eh, Hay una aplicación online que se llama Anki Pro o Anki, que uno le va metiendo, es gratis, le va metiendo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y va formando como su mazo de cartitas como para ir estudiando y las vais repasando. Y las que vais teniendo malas te salen más frecuentes, cosa de que te las vayas ahí aprendiendo. Entonces, hazme 5 flashcards sobre diabetes mellitus y expórtalas en .cbs para Anki, ¿ya? Entonces ahí no puse las preguntas, pero efectivamente me tiraba 5 preguntas, me tiraba las respuestas correctas y me las exportaba en este formato que es compatible para Anki. Entonces uno baja este formato que lo puede bajar ahí mismo. Y en Anki sale, hay una opción de como subir formato externo, en donde uno puede subir .cbs, puede subir Excel también, y automáticamente te hace el mazo. ¿Ya? Entonces en vez de hacerlo uno por uno, ya como automáticamente tenéis todo listo. El tema de los resúmenes, yo creo que es fundamental. Ahora, por ejemplo, le pedí hazme una tabla de resumen de diabetes. eh, y bueno, tiró una tabla de resumen de diabetes. Ya, pero lo mismo, un poquito lo mismo que ya habíamos conversado. Uno puede subir como todo el material, todo.
todo y decirle como, hazme un resumen de todo esto para mi proyecto. Y le podéis pedir diferentes formatos. Ya, yo en ahora le pedí una tabla, puede ser un punteo, eh, puede ser párrafos, si hay gente que le gusta leer, como que atreverse a, como a jugar un poquito con el formato, digamos. ¿Ya? Y esto también, que lo he ocupado, este sí lo he ocupado, en donde yo le pregunto como simular exámenes, ya un poquito más como para exámenes más prácticos, como para ECO, cosas por el estilo. Pero aquí actúa como un examinador que tomarme un examen clínico de examen de quinto año de medicina, preséntame un caso clínico y hazme preguntas progresivamente más complejas. Entonces te tira el caso clínico y te tira una pregunta. Ya como preguntas muy tipo de examen, como muy que te podrían hacer ahí mismo. Em, y bueno, uno puede teclearle la respuesta o puede aprovechar porque le podéis mandar como audios a ChatGPT y mandarle un audio como si estuviera respondiendo como frente a la comisión. ¿Ya? Que también eso me ha resultado como súper fácil. Y lo que también puede usar es el formato de voz de ChatGPT, que yo no lo he ocupado mucho. De hecho, se me olvidó ponerlo en la presentación, pero es este típico, en donde uno conversa, ChatGPT te escucha y te habla de vuelta, digamos. ¿No? Que sería como más similar a una conversación. Ya, no sé si se escucha ChatGPT hablando, pero bueno. Eh, Esto también es una herramienta súper buena, que hay varias inteligencias artificiales que la tienen, DeepSeek, creo que Grok también la tiene, que es la investigación en profundidad, ¿ya? Que uno le puede pedir como, hola, necesito una investigación en profundidad sobre, en este caso, insuficiencia cardíaca, eh, de fe reducida, y le puedes decir, enfócate en guías clínicas y papers, cosa de que no te salga, no sé, por el rincón del vago o alguna cuestión como más, un poquito más chaquita. Se demora harto, eso sí, harto hablando 5 minutos, 7 minutos, ¿ya? Pero te tira el tremendo párrafo, súper completo, con la referencia y todo, y te sale como la referencia acá, que lo podías hacer clic como directo de dónde sacó la información, y más abajo al final te las pone todas. Entonces, como para tener un review de alguna cuestión que necesite, no, no urgente, como que no te va a servir esto, por ejemplo, en la urgencia, digamos, pero para estudiar un tema, también es súper recomendado. Ya, eso de cuestión del examen no vamos a hablar porque no vamos a asumir que no van a usar inteligencia artificial en los exámenes porque eso es poco ético. Así que nos vamos a saltar directo al tema de las prácticas clínicas, que como les dije al principio, yo creo que esto va a ser un poquito más interesante para el tema de los chiquillos que estén en el internado y los que estén en las prácticas ya, en las rotaciones más. Entonces, una cosa que hace muy bien ChatGPT y que seguramente también DeepSeek y como todas las inteligencias artificiales conversacionales, es como el enfrentamiento. Entonces, le puse un caso clínico acá, como típico de insuficiencia cardíaca, le puse dame diferencial y manejo inicial. Y de hecho, el primero que me tiró fue insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, un TEP me tiró también. Entonces, como que en cuanto a diferenciales, súper adecuado. Y el manejo de urgencias también súper adecuado. Está como el laboratorio inicial, el monitoreo de estabilización. Más abajo también está un poquito de tratamiento. Entonces, como pensando en un ingreso, si tienen que estar en un turno y tienen que hacer un ingreso, como, como pucha ya, como que no hice el ingreso, como ya me lo cadecí y todo, como que no se me ocurre un poquito más que poner, como que preséntenle el caso a ChatGPT y como que vean como que si les abre un poquito más el abanico de opciones. ¿Ya? Eh, mm, Ojo con el tema, aquí entramos un poquito del tema de la privacidad de datos. ¿Ya? Como hombre de 55 años no te dice nada. ¿Cachai? Por eso, como algo así deberíamos ser capaces de ser. ¿Ya? La idea no es que ChatGPT te haga, o la inteligencia artificial te haga la pega, digamos. Como dijimos, no te reemplaza el juicio clínico, pero sí te sirve como un poquito como para ir guiándote en caso de que o estés perdido o tengáis o también como para confirmar que es lo que esté haciendo usted. Eh,
también como para como preguntas rápidas, importantes. Por ejemplo, si estáis haciendo una anamnesis y el motivo de consulta es un dolor de cabeza, chuta, ya, ¿en qué me tengo que fijar? Oye, necesito una tabla rápida como de reflex de cefalea, ¿cachai? Entonces ya en 2 segundos tenéis como aquí sería como una especie de torpedito como para cachar en qué preguntarle al paciente, en qué fijarte, eh, que sería más rápido y mucho más adecuado, digamos, que andar como metiéndose el celular como buscar como tus apuntes de 1000 años pasados y mientras conversé con el paciente acá, no, mira, como en 2 segundos tenéis la tablita, y como, ah, ya, perfecto, ya, en esto me tengo que fijar. También en ChatGPT ayuda mucho al tema de interpretación de exámenes, lo hace súper bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le pedí, estos son unos exámenes falsos, que se los subí, y le dije, interpreta el laboratorio, y cuento corto, tenía como signos de insuficiencia cardíaca, glucosa en ayuda en elevada, diabetes mellitus, sin signos claros de infarto y gases venosos con una acidosis respiratoria aguda, ¿ya? Entonces, como por lo general, bueno, uno ya con la práctica empieza como a ver los exámenes y ya como que cacha para dónde va la cosa, pero si estás como un poquito perdido, como que no te gusta un poquito interpretar la cuestión, ChatGPT bueno, la inteligencia artificial te puede guiar un poquito como para dónde va la cosa. Este es como un poquito ya de publicidad. Este fue el primer GPT que hice como personalizado, que no sé ustedes cómo será el sistema de cada uno, digamos, pero por ejemplo, nosotros evolucionamos a computador, pero tenemos que imprimir es como una ficha en físico, pero se puede hacer la evolución a computador. Entonces, en vez de andar traspasando los exámenes uno por uno, hice este transcriptor de exámenes en donde uno agarraba el PDF, lo copiaba, lo pegaba y ChatGPT automáticamente te lo tiraba en este formato con abreviaciones y todo. Entonces esto solamente lo copiáis y lo pegáis y listo. Te ahorráis como sacarle los métodos, cambiar el formato, todas estas cuestiones. Entonces en 2 segundos ya tenía listo como los exámenes del día, ¿no? También es súper útil a la hora de reinterpretar información, o sea, más que reinterpretar, como reescribir información como a un formato como más fácil de entender, pensando en los pacientes, ¿ya? Porque típico que dejan las indicaciones como paracetamol, uno cada 8, prednisona 20 gramos día, entonces como nosotros como pensamos así, digamos, ¿ya? Como, esto es como algo que podríais ver en una evolución, pero si se lo pasáis al paciente de la epicrisis, como que va a quedar como, no entiendo nada. Entonces, copy-paste, como que te reinterprete esto como para que lo entienda el paciente y listo. Medicamentos, paracetamol, 1 gramo, tomar un comprimido cada 8 horas vía oral, que esto va a ser para el dolor o la fiebre. Las extracciona, entonces una vez al día intravenosa, que va a ser por la hospitalización domiciliaria. Los controles también como lo que los separó, que están ahí metidos entre medio. Solicitar hora para cardiología, para medicina interna. Entonces, como si necesitan como reescribir como algo rápido como para que lo entienda el paciente, se puede hacer. También algo que estoy usando bastante, que antes no se podía usar porque alucinaba harto, era buscar papers. Ya como, por ejemplo, acá le pregunté, necesito un paper sobre IECA en infarto agudo al miocardio, principales hallazgos del estudio, y me tira un pequeño resumen con el link que efectivamente existe, ¿ya? De repente incluso te tira una lista con varios papers del mismo tema, y ahí uno va cachando eh, cuál te sirve, cuál no. Entonces, como para buscar papers es súper útil. En paralelo también tenemos OpenAI, que yo creo que también la deben cachar, que se está haciendo muy famosa. Últimamente está demasiado famosa porque incluso hay días en donde no funcionan toda la tarde porque por sobreuso, digamos. Y si no la conocen, es una página súper buena que sirve para preguntas clínicas más que nada. Ya como que no te va a hacer tablas, no te va a hacer imágenes, como que está diseñada para responder preguntas clínicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, evidencia de IECA con insuficiencia cardíaca, me tiró un pequeño resumen y lo importante acá es que todo está referenciado, ¿ya? Entonces, y te da mucha confianza porque es
Una inteligencia artificial que creo que está respaldada por el New England, por la Clínica Mayo, por Harvard, como que uno se mete abajo y abajo están como todas las universidades y todos como los journals importantes que la respaldan. Entonces como que es de confianza. También en caso de hacer presentaciones, se pueden automatizar un poquito en caso de que, no sé, vos, tengan que preparar un seminario o preparar un tal paper para tal rotación, etcétera. ChatGPT lo puede hacer, sí, le cuesta un poco. Por ejemplo, acá le mandé un paper de insuficiencia cardíaca con fe baja y le pedí que me resumiera los puntos clave y me lo exportara como un formato PowerPoint. Este fue el resultado de que cumplió, medio feíto, pero bueno, ahí uno puede como modificarlo a mano para que quede un poquito más estético, ponerle fotos y todo eso, ¿ya? Pero hay otras inteligencia artificial que se dedican a esto. Acá les puse Gamma AI, pero hay varias. También está como Slides ahí, creo que se llama, y deben haber otras muchas más. Que como que uno hice exactamente lo mismo. Le subí el paper y le pedí una presentación de PowerPoint y me tiró esto, ya como con fotos, con gráficos, súper bonita y todo, y también como en base al paper que yo le di. ¿Ya? Así que como en 2 segundos me dio esto. ¿Ya? Lo malo es que toda esta inteligencia artificial es un poquito más como dirigida, tiene su parte gratis, pero por lo general como, no sé, 2, 3 presentaciones gratis, y después como que se te vence el plazo y tenés que esperar 2, 3 días como para hacerlas de nuevo. Pero de que se puede usar, se puede usar. O la pueden pagar también, si es que creen que sea necesario. También es súper útil para redactar documentos. Por ejemplo, acá le pedí que me hiciera típico que anda pidiendo, oigan, ¿quién tiene un consentimiento informado que quiero presentar un caso, algún consentimiento tipo, y te lo mandaba por WhatsApp, y la cuestión? Bueno, cuento corto te lo puede hacer ChatGPT. Le pedí, no, necesito un consentimiento informado para poner un caso clínico en un congreso, de tener espacios para nombre, root paciente, fecha, firma y decir que un consentimiento para presentar un caso en una presentación científica donde los datos no serán. Y bueno, a cuento corto me tiró este formato típico. De hecho, yo creo que si se meten como a buscar los consentimientos informados de sus clínicas, de sus hospitales, va a ser idéntico a esto, por no decir el mismo, casi. Eh, y bueno, ahí lo podéis copiar y pegar en un Word o directamente decirle a ChatGPT como, oye, me lo exporté en Word, está buenísimo y lo podéis bajar como Word y ahí imprimirlo directamente. Bueno, y también reacción de otros documentos, digamos, como hay muchos pacientes que piden certificados como para la ISAPRE, certificados de que están hospitalizados, cuestiones así, que ya yo creo que ahí tendrían que ver un poquito más con temas médicos legales con su becado slash staff, pero como de que se puede, se puede. Y ahora, muy concreto, un poquito de cómo mejorar el prompt, que el prompt en verdad es súper importante. Hace que como que el uso de la inteligencia artificial se basa en el prompt engineer. Así que les voy a dar un poquito de tips como para que se queden. Partiendo con dar instrucciones concretas, que no significa necesariamente cortas. Que esto yo también lo hago mucho, como darle un orden específico, como primero haz esto, segundo haz esto, tercero haz esto. Entonces es mucho más difícil que se te pierda, digamos, y es más fácil que llegue a un resultado que es más esperable a lo que tú querías, digamos, ¿ya? Que sería diferente a que hiciera lo mismo y dijera como un listado de los puntos claves, ¿ya? Porque si le paso un paper en francés, quizás me va a tirar los puntos clave en francés. Es muy importante dar el contexto de la pregunta. Por ejemplo, estoy preparando una presentación online sobre el uso de ChatGPT para práctica clínica en estudiantes de medicina. Puedes darme algunas ideas claves para considerar. Que es diferente a decirle como, dame tips para el uso de ChatGPT en la práctica clínica. Entonces puede ir que me tire cosas demasiado específicas y me tire, no sé, pues, el manejo de cómo usar ChatGPT para manejar ventiladores. ¿Cachai? Pero entonces como que no es lo que yo necesito. Así que mientras más contexto le das, mejor va a ser el resultado. Otra cosa súper útil es darle roles, que ya ahí encajonáis directamente a la inteligencia artificial eh, en un contexto, digamos. Entonces, si le decís actúa como médico, es diferente a decirle como actúa como profesor o actúa como estadístico, digamos. Entonces, si tú ya le decís como actúa como cardiólogo especialista en,
ya te va a dar respuestas a un nivel mucho más de cardiólogo, digamos. ¿Ya? También y como refinando el prompt, porque muy pocas veces el primer prompt va a ser el bueno, digamos. ¿No? Así que será un poquito, no reiterativo la pregunta, pero como que ir afinando con cada pasada. Entonces, por ejemplo, si al principio le dije, háblame sobre insuficiencia cardíaca, bueno, me tiró la chorreada de insuficiencia cardíaca y me dijeron, escucha, no, no es lo que necesito. Háblame sobre el manejo de insuficiencia cardíaca, eso es lo que necesito. Y ahí te habla de todo el manejo de insuficiencia cardíaca, es como, ya, no, pero en verdad necesito como, háblame del rol de los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca. Entonces, como ir pensándolo como en cada pasada, como ir como enfocándote un poquito y ir guiando a ChatGPT en lo que necesites. O la inteligencia, hablo de ChatGPT, pero como indistintivamente de toda la inteligencia artificial. Dar ejemplos también es súper bueno. Por ejemplo, para el transcriptor de exámenes, le dije, si lee plaquetas, o como, bueno, quiero hacer un transcriptor de exámenes como de este formato, si lees plaquetas 250.000, escribe plac 250. Entonces, ChatGPT o la inteligencia lee esta cuestión y dice como, ah, ya, plac 250.000, pasó a 250, entonces quiere que lo haga abreviado. Entonces, si me sale hemoglobina, voy a poner HB. ¿Cachai? O si me sale leucocitos, en vez de poner leucocitos 20.000, quizá va a poner leuc 20. ¿Ya? Entonces, como si le hay un ejemplo concreto de lo que tú buscas, es capaz de repetir. También uno le puede pedir ejemplo, ya como pedirle dirigidamente como, oye, ¿cómo te puedo usar en el hospital, digamos? ¿Cómo te puedo usar para hacer mi presentación? ¿Cómo te puedo usar para estudiar, digamos? Pedirle formatos, que era una cosita de lo que ya habíamos hablado antes, como pedirle, oye, necesito un resumen en tabla, necesito un resumen en punteo, necesito este documento en formato Excel, necesito este documento en formato punto PowerPoint. Como que atrévanse como un poquito a sacarse como del formato de texto que da ChatGPT, porque puede manejar muchos formatos aparte. También como algo súper útil el pedirle razonamiento paso a paso. Por ejemplo, si le dice calcular el déficit de agua libre de este paciente y muéstrele paso a paso, es menos probable que se equivoque a que decirle como, ya, calcúlame el agua libre de este paciente, porque como que se va a atarantar un poquito y ya va a hacer un cálculo mal, algo por el estilo. Pero si tú le decís paso a paso, va a decir como, ya, esta es la fórmula, estas son las variables, reemplazo como los números y me va a dar este resultado y es como decía, como un poquito más factible de que te resulte bien. Y creo que esta es la última, que uno puede hacer un poquito de trampa, entre comillas, y pedirle hacer un prompt que le pide un prompt. Entonces, por ejemplo, necesito un prompt para hacer un formato de ingreso estándar. Entonces, te va a dar probablemente una chorreada de párrafo, diciendo como necesito un prompt que tenga tales, tales, tales características, tales cuestiones, tales, 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 tales. Tú, uno que hace, copia y pega esa cuestión dirigidamente, entonces ya como que si ya te cuesta mucho promptear, como que ChatGPT lo puede promptear por ti. Otra cosa súper útil son los GPT propios. Como le antes antes, uno era el transcriptor de exámenes, que si no saben qué son los GPT propios, son como una versión personalizable de ChatGPT, en donde tú le das como instrucciones para que funcione de tal modo. Entonces, por ejemplo, agarro ChatGPT y le digo, oye, necesito que tú seas útil para transcribir, o sea, para hacer resumen. Entonces, con este GPT propio, lo único que va a hacer el ChatGPT es resumir. Entonces, uno ya ni siquiera necesita como promptear de cero, como que podéis llegar el documento, pegarlo y ya te lo va a resumir automáticamente. ¿Ya? Entonces, como los GPT son súper buenos para cosas que sabes que vas a hacer varias veces. ¿Cachai? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, transcribir exámenes, ¿cachai? Yo sabía que lo iba a hacer varias veces, entonces me iba a servir hacer resúmenes, este que es como consultor ético. eh, entonces, como cuando necesites como cosas que o son repetitivas o que necesitáis un poquito de hilar fino, es súper bueno. El contra es que solamente para la versión paga, así que no, si no tenéis la versión gratis, no te va a servir de mucho. Bueno, y este es como un ejemplo de unos GPT que hice yo como para el tema de cómo me registrara los ejercicios del gimnasio.
Así que eso, como en resumen, la mejor inteligencia artificial es la que te sirve a ti, digamos. ¿Ya? Como que eh, yo soy fan de ChatGPT, como pueden haber visto, pero tengo un amigo que le encanta Grok. Entonces, da lo mismo, ¿ya? Como que es la que te acomode más. El prompt es fundamental, así que si mejora tu prompt, va a mejorar tu outcome. Saquen el jugo a todas las funciones, como que pónganse creativos en ese sentido de cómo usar la inteligencia artificial. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque en verdad, efectivamente, como sobre todo, no, quizás ya no tanto para, como él decía, no tanto para el tema del estudio, pero sí cuando ya estás involucrando a un tercero, es decir, a un paciente que tiene un manejo, tiene un diagnóstico, tiene algo de por medio, como mucho ojo, como que tengan cuidado con lo que suben y que tengan cuidado también con lo que hacen, con la información que les da la inteligencia artificial. Y esa era la última. Genial, genial, Pedro, súper, súper bacán la presentación. Oye, ahora voy a abrir un espacio para que puedan preguntar y aprovechar de resolver dudas. Vamos con confianza, no sean tímidos. Y a ver, parece que no hay duda entonces. ¿No? ¿Nadie? Además, Dale. ahora tengo una consulta cortita. ¿Cuánto cuesta el ChatGPT de pago? Que imagino que tú usas. ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto es el costo del ChatGPT de pago? Me imagino que una suscripción mensual, algo así. Son $20 mensuales. Ya ni me acuerdo cómo se llama, el Plus, porque hay uno que es Pro, pero sale $200 y no vale la pena con el de $20. Genial. Oye, Pedro, y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el ChatGPT de $20 y el de $200? ¿Tú cachai ahí como un poco? Ni siquiera lo he probado, que me han contado, porque no, es mucha plata para mí. Pero tenéis acceso más rápido como a a los modelos más nuevos, digamos. eh, y cosas un poquito más como técnica más que nada, ¿cachai? Como eh, más respuesta en tal modelo, en caso de alto como tráfico tenéis prioridad, ¿cachai? Son como cuestiones del estilo, que en verdad a la larga no es como más enfoque como empresa, pero yo, como que para pagarlo tus $200 mensuales no vale la pena. Cacho, bacán. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda acá. ¿Qué modelo de ChatGPT en general recomiendas como más para preguntas clínicas y lo otro para como búsqueda de información o de papers? Considerando que igual cuando pagáis el Plus, igual tenéis como hartos modelos. Bueno, los modelos que más ocupo y que recomiendo son dos, el 4O y el O3. Ya, el resto encuentro que o son súper parecidos, en verdad no como que te cambien mucho. Para preguntas clínicas y que tengáis tiempo, yo recomiendo el O3, porque te da respuestas de mejor calidad. Ya, el contra es que se demora un poquito más, entonces tenéis que esperar, no sé, pues, 30 segundos, que igual suena poco, pero en verdad como si tenía al paciente al frente, como esperar a que piense, igual es como harto, digamos. ¿Ya? Pero como en general, el O3 da respuestas de mejor calidad. El 4O lo ocupo, el que más ocupo más que nada por comodidad, como para cosas cotidianas que sabéis que no necesitáis mucho razonamiento y tenéis la respuesta al tiro. Por ejemplo, para buscar papers yo ocupo el 4O porque no necesito que me razone mucho para encontrar un paper, ¿cachai? Entonces, porque el 4O te pueden buscar en internet rápido y se demoran menos y seguramente te va a encontrar los mismos papers, ¿cachai? O ponte tú para el generar imágenes, también el 4O, para preguntas súper puntuales como la dosis de tal medicamento que me la sabía pero se me olvidó, ¿cachai? Como que también el 4O, ¿ya? Esa es como la división más o menos que hago yo. Vale, muchas gracias. María tiene la mano levantada, así que Hola, bueno, no soy María, soy Martín, pero ok.
La cuenta de mi ex estaba abierta en el iPad. Bueno, primero quería partir por felicitar al doctor, porque la presentación estuvo muy buena. Quería compartir un dato súper cortito con los chicos que están aquí presentes, y es que yo utilizo una IA que se llama Abacus AI. Me sale como $10 aproximadamente y tengo acceso a los modelos GPT 4.1, Cloud, Gemini 2.5 Pro. Ahí tienen para regodearse y ver cuál es el que sea su favorito. Y quiero hacer una pregunta al doctor Errázuriz, y es que hoy día vimos los usos que podía tener en el pregrado, ¿cierto? Y quería preguntarle si es que ve un futuro en donde la inteligencia artificial, con regulaciones y todo esto, se pueda incluir dentro de las prácticas clínicas, ya sea, no sé, para agilizar los poli, diagnóstico, tratamiento, cualquier cosa que quiera opinar el doc. Eh, Oye, primero que todo, buenísimo el dato. Así que googleé los chiquillos para ver qué les sale. Y yo creo que, buena pregunta, yo creo que de todas maneras, eh, yo siento que nos falta arte. Que, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes la respondieron, que difundí por el Instagram como cuánta gente estaba formada o como que se manejaba como en inteligencia artificial y era súper poca. Entonces ya como que tenemos primero como esta instancia, digamos, como cachar un poquito en qué funciona, como las limitaciones, los pros y los contras. Pero a futuro yo creo que de todas maneras va a estar involucrado como en el día a día. O sea, como un ejemplo súper concreto es la clínica alemana, que yo roto por ahí, que pagaron la API de ChatGPT y tienen ChatGPT metido en la ficha clínica. Está recién partiendo. Y bueno, los doctores como que no se pierden un poquito con la inteligencia artificial, así que no la están usando mucho, pero tiene varias opciones buenas, como que efectivamente te hace resúmenes, efectivamente como que te saca material como para los pacientes, eh, ¿cachai? Entonces como de que se puede, se puede, ¿sí? Y hay que como romper un poquito como la inercia, digamos. Y, y yo en el futuro, como que si me preguntáis como mi futuro ideal, yo encuentro que es una ficha clínica, eh, partiendo de una ficha clínica, porque yo no tengo ficha clínica del producto, pero una ficha clínica con inteligencia artificial metida en el sistema, eh, con visión y con audio, cosa de que tú llegué, por ejemplo, en una consulta, te sentí, conversís con el paciente, se transcriba todo, se te pide automáticamente los exámenes, eh, te sugiera como diagnósticos diferenciales y tú lo único que hagas es leer, arreglar lo que querí y enter, ¿cachai? Como que esa es como la visión que tengo de la inteligencia artificial, ¿cachai? Como literal como un copiloto y ese como miedo que le tiene la gente a que nos van a reemplazar y la cuestión, porque yo creo que primero es como incompatible con las visiones humanas, porque yo creo que nadie va a estar de acuerdo como que no te ve una persona. Y segundo, como por el tema ético que les conversaba, como la inteligencia artificial no puede tener responsabilidad, ¿cachai? Entonces sí o sí siempre va a ser una herramienta. Pero pero yo le veo harto futuro. Y uno, si se mete a leer como bibliografía y todo, ya se están haciendo pruebas como para triage, para screening, y están saliendo todas súper buenas, ¿cachai? Entonces, en un par de años más, yo creo que esto va a estar en boga 100%. Súper. Tae tiene igual la mano levantada. Sí, hola. Primero que todo, muchas gracias. Estuvo también muy, muy buena la charla. Voy a admitir que estoy coladísima acá porque no soy ni estudiante ni médico, pero trabajo en el área de la salud y me interesó mucho la charla también para poder saber cómo ocuparla con alumnos de docencia clínica que hago. Y quería preguntarle al chico que habló antes el nombre de la IA, cómo se escribe, porque no estaba como accesible el chat. Y lo otro también dejar un dato, hay un podcast en Spotify que se llama Ciencia de Datos en Salud.
lo hace Jocelyn Dunstan, que es una seca también, y hay muchos capítulos y hablan sobre uso de IA, de Machine Learning en salud pública. Así que eso por si acaso, para, para pensar también y considerar que el futuro ya está. El uso de Machine Learning ya está. Quizás todavía no está tan implementado, hay gente que está tratando de usarlo, no sé, entiendo que para uso de como interpretación de imágenes, exámenes de imágenes, entrevistan a radiólogos, a todo tipo de profesionales. Así que eso, por si acaso. Buenísimo. Y Uh, el chico, si La, puede dar el cómo se sí, escribe. la IA se llama Abacus, Abacus, como un abaco que se utiliza para contar, pero es abacus.ai. Súper, gracias. Y gracias por la instancia también. Felicitaciones. Genial, genial, genial. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, súper. Entonces, ya para ir finalizando la reunión, bueno, agradecer sinceramente al doctor Pedro Errázuriz por su impecable exposición y generosidad al compartir de sus conocimientos. Y de la misma manera, agradecer al estudiantado, principalmente por su atención y compromiso. Y también le informamos de que esta sesión está siendo grabada y que prontamente va a ser subido al canal oficial de ASEM UFRO. Así que damos por finalizada esta charla y muchas gracias a todos por la asistencia. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau. Chao, Dani, muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos. Chau. Chao, chicos.